Luna arañaba los barrotes hasta sangrar mientras observaba impotente cómo el agua helada golpeaba a sus cachorros de 2 meses que chillaban de terror. Lo que los hombres crueles no sabían es que esos gritos acababan de llegar a los oídos equivocados. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. Hay momentos en la vida donde el corazón se rompe en silencio, donde la impotencia duele más que cualquier herida física. Para una madre lince llamada Luna, ese momento llegó en una tarde fría de noviembre, cuando las paredes de concreto que la rodeaban se convirtieron en testigos mudos de su mayor pesadilla. Detrás de los barrotes de metal oxidado, sus ojos dorados observaban con una mezcla de terror y desesperación, mientras 3 pequeñas criaturas, sus cachorros de apenas 2 meses, temblaban en el suelo húmedo de su jaula. El agua helada caía sobre ellos sin piedad, empapando sus pequeños cuerpos que aún no habían desarrollado el pelaje completo necesario para protegerlos del frío. Luna lanzaba maullidos agudos y desgarradores, arañando los barrotes hasta que sus patas sangraban, pero nadie parecía escucharla. En ese instante, mientras la luz del atardecer se filtraba débilmente a través de las ventanas sucias del depósito abandonado, algo estaba a punto de cambiar para siempre. La historia de Luna había comenzado 18 meses antes, en las montañas del norte de España, donde los linces ibéricos vagaban libremente entre los bosques de alcornoques y matorrales mediterráneos. Ella había nacido en libertad, hija de una madre experimentada que le enseñó las artes ancestrales de la caza, la supervivencia y la crianza. A los 2 años, Luna había establecido su propio territorio cerca de un arroyo cristalino donde los conejos abundaban. Era una hembra magnífica, con un pelaje moteado de tonos pardos y dorados, orejas puntiagudas coronadas con mechones negros característicos de su especie, y una mirada penetrante que reflejaba la inteligencia aguda de los grandes felinos. Durante su primera temporada de apareamiento, encontró a un macho fuerte y saludable, y para la primavera siguiente dio a luz a 3 cachorros hermosos en una madriguera escondida entre las rocas. Pero la felicidad de Luna fue efímera. Los traficantes de vida silvestre habían estado vigilando la zona durante semanas, documentando los movimientos de los linces con una precisión calculada y despiadada. Una noche, mientras Luna cazaba para alimentar a sus hambrientos cachorros, escuchó sus gritos de terror. Corrió desesperada hacia la madriguera, pero ya era demasiado tarde. Cuando llegó, encontró las redes extendidas y las luces brillantes de las linternas. Intentó luchar, sus garras rasgando el aire en un intento frenético de alcanzar a sus crías, pero los tranquilizantes fueron más rápidos que su determinación. Lo último que recordó antes de perder la conciencia fue la imagen de sus cachorros siendo metidos en jaulas de metal, sus pequeños ojos brillando de miedo en la oscuridad. Despertó en un lugar que jamás había imaginado en sus peores pesadillas. El depósito abandonado estaba ubicado en las afueras de un pueblo olvidado, sus paredes de concreto agrietadas y manchadas por la humedad, el techo goteando en varios puntos y creando charcos oscuros en el suelo irregular. El olor era abrumador, una mezcla nauseabunda de excrementos animales, metal oxidado y desesperación. Había otras jaulas dispersas por el lugar, algunas vacías, otras conteniendo criaturas en diversos estados de deterioro. Un águila real con un ala rota permanecía inmóvil en una esquina. 2 zorros jóvenes se acurrucaban juntos para darse calor, y en la jaula de al lado, un tejón mayor respiraba con dificultad, sus ojos nublados por la enfermedad y el abandono. Luna se encontró separada de sus cachorros por apenas 3 metros de distancia, pero podría haber sido un abismo infranqueable. Ellos estaban en una jaula más pequeña, diseñada cruelmente para mantenerlos juntos,
pero sin el espacio suficiente para moverse con comodidad. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en un borrón de sufrimiento sistemático. Los traficantes, liderados por un hombre corpulento de ojos fríos, al que los demás llamaban Rodrigo, visitaban el depósito irregularmente. Cuando aparecían, traían apenas suficiente comida para mantener a los animales vivos, pero nunca lo bastante para que estuvieran realmente alimentados. El agua era escasa y a menudo sucia, servida en recipientes oxidados que nadie se molestaba en limpiar. Pero lo peor no era la negligencia, sino los actos deliberados de crueldad que parecían no tener otro propósito que el entretenimiento sádico de quienes los mantenían cautivos. Rodrigo tenía un ayudante, un joven delgado de aproximadamente 20 años, llamado Marcos, cuya mirada nerviosa sugería que no estaba completamente cómodo con lo que hacían, pero que nunca encontraba el valor para objetar. En esta tarde particular, cuando el frío de noviembre comenzaba a instalarse con severidad, Rodrigo había llegado de mal humor. Luna había aprendido a reconocer las señales, la forma pesada en que caminaba, el tono áspero de su voz, la botella que llevaba en la mano. Se acercó directamente a la jaula de los cachorros y Luna sintió como cada músculo de su cuerpo se tensaba en anticipación del horror que estaba por venir. Los pequeños, que habían estado jugando débilmente entre ellos momentos antes, se congelaron al percibir el peligro. Marcos apareció detrás con una manguera conectada a una toma de agua en la pared, su expresión mostrando incomodidad pero también resignación. Cuando el chorro de agua helada golpeó a los cachorros, sus gritos agudos llenaron el depósito, un sonido que atravesó el alma de Luna como 1000 cuchillos. Ella se lanzó contra los barrotes con una fuerza que parecía imposible para su tamaño, sus rugidos resonando en las paredes de concreto, pero los barrotes no cedieron. Lo que ninguno de ellos sabía en ese momento era que sus gritos no caerían en oídos sordos esta vez. A menos de 100 metros del depósito, una mujer llamada Carmen Velasco detenía su coche junto al camino de tierra. Carmen Velasco llevaba 15 años trabajando como agente de la Guardia Civil en el Servicio de Protección de la Naturaleza, conocido como SEPRONA. A sus 42 años, había visto demasiadas cosas que le habían roto el corazón. Demasiados casos de maltrato animal que le quitaban el sueño por las noches. Su cabello castaño recogido en una cola de caballo práctica y sus ojos verdes reflejaban una mezcla de determinación y cansancio acumulado de años enfrentando lo peor de la humanidad. Ese día particular había estado siguiendo una pista sobre tráfico ilegal de fauna, información recibida de un informante anónimo que había mencionado actividad sospechosa en esta zona abandonada del pueblo. El camino de tierra serpenteaba entre edificios viejos y fábricas cerradas, testigos silenciosos de tiempos más prósperos que habían quedado en el pasado. Cuando apagó el motor de su vehículo oficial, lo primero que la golpeó fue el silencio absoluto del lugar. No había pájaros cantando, ni el sonido distante de tráfico. Solo el viento frío de noviembre soplando entre los edificios derruidos. Revisó su equipo con la eficiencia de quien ha hecho esto 1000 veces antes, verificando su radio, su linterna y la pequeña cámara que llevaba para documentar evidencia. No iba armada con más que su bastón reglamentario, pero había solicitado refuerzos que llegarían en aproximadamente 20 minutos. Sin embargo, mientras caminaba cautelosamente hacia el depósito señalado en las coordenadas que le habían proporcionado, un sonido la detuvo en seco. Era débil al principio, casi imperceptible, pero inconfundible para alguien con su experiencia. El llanto desesperado de animales en peligro. Carmen aceleró el paso, su entrenamiento tomando el control mientras se acercaba al edificio.
Las ventanas estaban cubiertas con tablones de madera podrida, pero había suficientes grietas para permitir que escaparan los sonidos del interior. Se acercó a una de las ventanas laterales, presionando su oído contra la pared fría. Lo que escuchó hizo que su sangre hirviera. Voces masculinas riéndose, el sonido inconfundible de agua corriendo a presión, y por encima de todo, los gritos agudos de cachorros aterrorizados mezclados con los rugidos furiosos de un felino adulto. No podía esperar a los refuerzos. Rodeó el edificio buscando un punto de entrada, encontrando finalmente una puerta lateral cuya cerradura estaba tan oxidada que se dio con un golpe firme de su hombro. El interior del depósito era peor de lo que había imaginado en sus escenarios más oscuros. La luz tenue que se filtraba a través de las grietas apenas iluminaba la escena, pero era suficiente para ver las jaulas dispersas y sus ocupantes miserables. El olor la golpeó con fuerza física, haciéndola contener una arcada. Pero lo que realmente capturó su atención fue la escena que se desarrollaba a solo unos metros de distancia. Un hombre corpulento sostenía los barrotes de una jaula pequeña, mientras otro, más joven y claramente incómodo, dirigía una manguera hacia 3 cachorros de lince empapados que temblaban violentamente. En la jaula adyacente, una hembra adulta de lince se lanzaba contra los barrotes con una ferocidad que habría sido impresionante si no hubiera sido tan desgarradora, su pelaje erizado y sus ojos brillando con una mezcla de furia maternal y desesperación absoluta. «Alto, identifíquense». Carmen proyectó su voz con autoridad, su mano moviéndose instintivamente hacia su radio. «Soy la agente Velasco del Seprona. Este lugar está rodeado y tienen exactamente 10 segundos para soltar esa manguera y alejarse de los animales». Era una mentira estratégica. Los refuerzos aún estaban lejos, pero su tono no dejaba espacio para dudas. El efecto fue inmediato. Marcos soltó la manguera como si le quemara las manos, el agua cayendo al suelo formando un charco que reflejaba la escasa luz. Rodrigo se giró lentamente, su rostro mostrando primero sorpresa, luego cálculo mientras evaluaba la situación. Carmen pudo ver el momento exacto en que decidió que una sola agente no representaba una amenaza real. «Esto no es asunto suyo, señorita». Rodrigo escupió las palabras con desprecio. «Estos animales son propiedad privada. Tiene que marcharse antes de que las cosas se pongan desagradables». Dio un paso hacia ella, sus manos formando puños a sus costados. Carmen no retrocedió ni un centímetro, su entrenamiento y años de experiencia manteniéndola firme, a pesar de que su corazón latía con fuerza. La legislación española es muy clara sobre la tenencia ilegal de especies protegidas, respondió con voz calmada pero firme. El lince ibérico está catalogado como en peligro de extinción. Su captura, posesión y maltrato constituyen delitos graves penados con hasta 2 años de prisión y multas de hasta 600.000 euros. Ahora van a alejarse de esos animales y van a colocarse contra esa pared con las manos visibles. Por un momento, el tiempo pareció suspenderse. Carmen podía escuchar su propia respiración, el goteo constante del agua de la manguera abandonada, los jadeos débiles de los cachorros empapados. Rodrigo la miraba fijamente, calculando sus opciones. Marcos había retrocedido hacia las sombras, claramente sin estómago para un enfrentamiento. Fue Luna quien rompió el impasse. La lince madre había estado observando intensamente este nuevo desarrollo, y algo en la postura de Carmen, en la forma en que se interpuso entre los traficantes y sus crías, pareció registrarse en su mente animal. Dejó de golpear los barrotes y se quedó quieta, sus ojos dorados fijos en la agente, con una intensidad que Carmen sintió como un peso físico. La decisión de Rodrigo llegó de forma explosiva. Se lanzó hacia adelante con sorprendente velocidad para su tamaño
intentando empujar a Carmen fuera del camino para alcanzar la puerta. Pero la agente había anticipado el movimiento. Años de entrenamiento en defensa personal se activaron automáticamente. Esquivó a un lado, usando el momento de Rodrigo contra él para enviarlo tropezando contra una pila de jaulas vacías que cayeron con un estruendo metálico ensordecedor. El ruido pareció despertar algo en los otros animales cautivos. El águila comenzó a agitar su ala buena frenéticamente, los zorros aullaron, y Luna, percibiendo quizás que este era un momento decisivo, añadió su voz a la cacofonía con un rugido que resonó en las paredes de concreto. Marcos aprovechó el caos para escabullirse hacia la puerta, pero Carmen lo detuvo con un grito autoritario. «Ni se te ocurra moverte. Si sales por esa puerta, añadiré obstrucción a la justicia a tus cargos». El joven se congeló, sus hombros hundiéndose en derrota mientras se deslizaba hasta sentarse contra la pared, la cabeza entre las manos. Rodrigo, recuperándose del impacto, se puso de pie lentamente, su rostro enrojecido de humillación y furia. «Vas a arrepentirte de esto», gruñó, pero el sonido distante de sirenas comenzando a acercarse drenó toda la bravuconería de su voz. Carmen sonrió fríamente. «Mis refuerzos han llegado más rápido de lo esperado. Les sugiero que cooperen completamente si quieren alguna consideración de la Fiscalía». Los siguientes 20 minutos fueron un torbellino de actividad controlada. 3 vehículos de la Guardia Civil llegaron al lugar, trayendo consigo a 4 agentes más, 2 de ellos especializados en fauna silvestre. Rodrigo y Marcos fueron esposados y llevados a uno de los vehículos, mientras Carmen brifeaba rápidamente a sus colegas sobre la situación. Lo que encontraron dentro del depósito superó incluso sus peores estimaciones. Además de Luna y sus cachorros, había 11 animales más en diversas condiciones de abandono y maltrato. El protocolo era claro, pero la ejecución sería compleja. Necesitaban veterinarios especializados, jaulas de transporte adecuadas y sobre todo rapidez antes de que la noche cayera completamente y las temperaturas descendieran aún más. Carmen se acercó cautelosamente a la jaula de los cachorros, que ahora yacían acurrucados en una esquina, empapados y temblando incontrolablemente. El más pequeño de los 3 parecía estar en peor estado, sus ojos medio cerrados y su respiración superficial. «Necesitamos mantas térmicas aquí, ahora», ordenó a uno de sus compañeros, «y que alguien llame al centro de cría de El Acebuche. Van a necesitar preparar instalaciones de emergencia para una familia de linces y otros animales protegidos». Mientras esperaban la llegada del equipo veterinario, Carmen notó algo extraordinario. Luna, que había estado observando cada movimiento de los humanos con desconfianza feroz, parecía estar evaluando específicamente a Carmen. Cuando la agente se arrodilló cerca de la jaula de los cachorros, envolviendo sus manos en una manta que uno de sus compañeros le había pasado para comenzar a secar gentilmente a las pequeñas criaturas a través de los barrotes, Luna dejó de gruñir. El cambio fue sutil pero significativo. La lince madre se acercó al frente de su jaula, separada de sus crías por apenas 1 metro de distancia, y observó mientras Carmen trabajaba con movimientos lentos y deliberados para no asustar más a los cachorros. «Tranquilos, pequeños», susurraba Carmen con voz suave. «Sé que tienen frío y miedo, pero vamos a sacarlos de aquí. Van a estar bien». Los cachorros respondieron instintivamente a su tono calmado, permitiendo que secara sus empapados pelajes manchados con la mayor delicadeza posible, dadas las circunstancias. El cachorro más pequeño, al que Carmen comenzó a pensar como el valiente, por la forma en que intentaba proteger a sus hermanos, a pesar de su debilidad, levantó su pequeña cabeza y la miró con ojos que parecían contener una comprensión imposible para una criatura tan joven. El equipo veterinario llegó 40 minutos después.
liderado por la doctora Elena Ruiz, una mujer de 55 años con décadas de experiencia en fauna ibérica. Su rostro curtido por el sol mostraba líneas profundas de preocupación cuando entró al depósito e inmediatamente comenzó a evaluar la situación. «Dios mío», murmuró mientras su mirada recorría las jaulas. «Carmen, ¿cuánto tiempo crees que han estado aquí?» Carmen sacudió la cabeza, la furia y la tristeza mezclándose en su expresión. «No lo sabemos con certeza, pero basándome en el estado de desnutrición y las condiciones de las jaulas, probablemente semanas, tal vez más tiempo». La doctora Ruiz se arrodilló frente a la jaula de los cachorros, sus manos expertas moviéndose con precisión mientras examinaba a cada uno a través de los barrotes. «Hipotermia severa en el más pequeño», anunció gravemente. «Deshidratación moderada en los otros dos. Necesitamos sacarlos de aquí inmediatamente». Pero había un problema. Luna. La lince madre había comenzado a mostrar signos de agitación extrema ante la presencia de tantos humanos alrededor de sus crías. Sus rugidos se habían intensificado y había vuelto a lanzarse contra los barrotes de su jaula con renovada desesperación. «Si intentamos mover a los cachorros sin sedarla primero, podría lastimarse gravemente», observó la doctora Ruiz. «Pero si la sedamos, perderemos tiempo precioso que los cachorros no tienen». Carmen observó a Luna cuidadosamente, recordando cómo la lince había reaccionado ante ella minutos antes. «Tengo una idea», dijo finalmente. «Puede que sea una locura, pero creo que ella entiende que estamos tratando de ayudar. Déjame intentar algo». Se acercó lentamente a la jaula de Luna, manteniendo contacto visual constante con la hembra. Sus colegas observaban con una mezcla de asombro y preocupación mientras Carmen se arrodillaba frente a los barrotes. «Sé que nos tienes miedo», comenzó a hablar con voz suave y constante, «y tienes todo el derecho. Los humanos te quitaron todo, tu libertad, tu hogar, y casi te quitan a tus bebés. Pero te prometo que vamos a arreglarlo. Vamos a sacar a tus cachorros de aquí, los vamos a calentar y alimentar, y luego, cuando estén lo suficientemente fuertes, los vamos a reunir contigo». Mientras hablaba, Carmen extendió lentamente su mano hacia los barrotes sin tocarlos, simplemente manteniéndola visible. Luna se había quedado completamente quieta, sus ojos dorados fijos en el rostro de Carmen, con una intensidad que hacía que el aire pareciera vibrar con tensión. Los segundos se estiraron como horas. Nadie en el depósito se atrevía a respirar demasiado fuerte. Y entonces sucedió algo que ninguno de los presentes olvidaría jamás. Luna se acercó a los barrotes y presionó su nariz contra ellos, tan cerca de la mano extendida de Carmen como era posible sin tocarla realmente. «Elena», susurró Carmen sin apartar la mirada de Luna, «prepara las jaulas de transporte para los cachorros. Creo que ella va a dejarnos hacer esto». La veterinaria se movió con eficiencia silenciosa, ayudada por dos técnicos que habían traído equipo especializado. Prepararon 3 pequeñas cajas de transporte acolchadas, con mantas térmicas y bolsas de agua caliente envueltas en toallas. El proceso de transferir a los cachorros requirió precisión y delicadeza extremas. Carmen mantuvo su posición frente a Luna, hablando constantemente en ese tono suave y tranquilizador, mientras Elena y su equipo trabajaban en la jaula adyacente. Cada vez que uno de los cachorros emitía un sonido de angustia al ser manipulado, Luna tensaba sus músculos y sus orejas se aplanaban contra su cabeza, pero nunca atacó los barrotes ni intentó interferir. El cachorro más pequeño, al que ahora todos se referían silenciosamente como Esperanza por su tenaz voluntad de sobrevivir, fue el primero en ser sacado de la jaula. Elena lo envolvió cuidadosamente en una manta térmica,
sus manos expertas evaluando rápidamente su temperatura corporal y ritmo cardíaco. «Está muy frío, demasiado frío», murmuró con preocupación. «Su temperatura está por debajo de los 35 grados. Necesitamos calentarlo gradualmente o podríamos causarle un shock». Colocó al pequeño en su caja de transporte, donde las bolsas de agua caliente envueltas proporcionarían calor constante, pero no abrumador. Los otros 2 cachorros siguieron, ambos en mejor estado que su hermano menor, pero aún mostrando signos preocupantes de hipotermia y desnutrición. La hembra, robusta y con un pelaje más oscuro que sus hermanos, intentó morder débilmente cuando fue levantada, un gesto de valentía que arrancó una sonrisa triste de Elena. «Esta tiene carácter», comentó mientras la acomodaba en su propia caja. Y el tercero, un macho de tamaño mediano con manchas particularmente distintivas, se acurrucó inmediatamente contra las mantas tibias, emitiendo un ronroneo débil que sonaba más como un suspiro de alivio. Con los 3 cachorros asegurados en sus cajas de transporte, llegó el momento más difícil. Teníamos que mover a Luna. La lince madre había observado todo el proceso con una intensidad casi humana, y ahora que sus crías habían desaparecido de su vista, comenzó a mostrar signos renovados de pánico. Carmen, todavía arrodillada frente a su jaula, sintió su corazón encogerse al ver la desesperación en esos ojos dorados. «Van con nosotros», Luna le dijo, sabiendo que las palabras probablemente no significaban nada para el animal, pero necesitando decirlas de todos modos. «Te lo prometo, los verás pronto». Elena preparó el dardo tranquilizante con manos firmes, pero su expresión mostraba la misma angustia que todos sentían. «Odio tener que hacer esto», admitió en voz baja. «Pero no hay forma segura de transportarla consciente en su estado actual. Podría lastimarse gravemente en el trayecto». El dardo impactó en el flanco de Luna con precisión profesional. La lince se tambaleó, sus ojos nunca dejando el rostro de Carmen mientras el sedante comenzaba a hacer efecto. Intentó dar un paso hacia adelante, como si quisiera alcanzar a sus cachorros, pero sus patas cedieron y se desplomó suavemente sobre el suelo de su jaula. Carmen sintió lágrimas ardiendo en sus ojos mientras observaba a la magnífica criatura caer en la inconsciencia. «Descansa, mamá», susurró. «Cuando despiertes todo será diferente. Será». Una vez que Luna estuvo completamente sedada, el equipo trabajó rápidamente para abrir su jaula y transferirla a una jaula de transporte más grande, especialmente diseñada para felinos adultos. Elena realizó un examen rápido mientras la movían, sus manos palpando las costillas demasiado prominentes y notando las numerosas cicatrices y abrasiones que marcaban el cuerpo de la lince. Desnutrición severa, múltiples heridas por intentar escapar, posible fractura antigua en la pata trasera derecha que sanó mal, enumeró con voz tensa. «Estos malditos la han tenido aquí mucho tiempo». El convoy hacia el centro de cría de El Acebuche se organizó con eficiencia militar. Carmen insistió en viajar en la ambulancia veterinaria que transportaba a Luna y los cachorros, incapaz de alejarse de los animales que ahora sentía como su responsabilidad personal. Los otros animales rescatados del depósito fueron distribuidos en vehículos separados, cada uno acompañado por personal especializado. El viaje de 2 horas y media hacia Doñana transcurrió en una tensión silenciosa. Elena monitoreaba constantemente los signos vitales de los cachorros, ajustando las mantas térmicas y revisando sus temperaturas cada 15 minutos. Carmen se sentó cerca de la jaula de Luna, observando el suave ascenso y descenso de su respiración, rezando silenciosamente a cualquier poder que estuviera escuchando para que esta familia pudiera sanar junta. Esperanza, el cachorro más pequeño,
Comenzó a tener convulsiones cuando estaban a media hora del centro. Elena reaccionó instantáneamente, sacándolo de su caja y envolviéndolo contra su propio cuerpo para proporcionar calor adicional mientras administraba una inyección de emergencia. «Vamos, pequeño», murmuró urgentemente. «No te rindas ahora. No después de todo lo que has sobrevivido». Las convulsiones cesaron después de 30 segundos, que parecieron eternos, y el cachorro se quedó inusualmente quieto, su respiración superficial pero constante. Carmen sintió que su propia respiración se había detenido durante esos momentos terribles, y cuando Elena finalmente asintió, indicando que Esperanza se había estabilizado, dejó escapar un suspiro tembloroso. El pequeño luchador no había llegado tan lejos solo para rendirse ahora. El centro de cría de El Acebuche los esperaba con todas las instalaciones de emergencia preparadas. El director del centro, Dr. Miguel Ángel Simón, un hombre de 60 años que había dedicado su vida a la conservación del lince ibérico, los recibió personalmente en la entrada. «Tenemos las instalaciones médicas preparadas y 2 recintos contiguos, listos para la madre y los cachorros», informó rápidamente, mientras el equipo descargaba las jaulas de transporte. «Una vez que todos estén estables, podremos comenzar el proceso de reunificación gradual». Carmen lo siguió mientras llevaban a Luna y los cachorros a la clínica veterinaria del centro, un edificio moderno equipado con tecnología de última generación que contrastaba dramáticamente con las horribles condiciones del depósito donde habían pasado las últimas semanas. El equipo veterinario del centro se puso a trabajar inmediatamente. Los cachorros fueron colocados en incubadoras especiales que mantendrían su temperatura corporal estable mientras recibían fluidos intravenosos y nutrición suplementaria. Esperanza requirió atención especial, conectado a monitores que rastreaban cada latido de su diminuto corazón. Luna fue colocada en una mesa de examen donde 3 veterinarios realizaron una evaluación completa mientras ella permanecía sedada. Las noticias no fueron alentadoras. Además de la desnutrición severa y las múltiples heridas superficiales, los rayos X revelaron que tenía 2 costillas fracturadas que habían comenzado a sanar incorrectamente, probablemente resultado de golpearse repetidamente contra los barrotes de su jaula. La fractura antigua en su pata trasera también era visible, un recordatorio permanente de alguna lesión previa que nunca recibió tratamiento adecuado. Pero a pesar de todo el trauma físico, lo que más preocupaba al doctor Simón era el estado mental de Luna. Los linces ibéricos son animales extremadamente sensibles al estrés, explicó a Carmen mientras observaban a través de una ventana de observación cómo el equipo veterinario trabajaba. El trauma prolongado y la separación forzada de sus cachorros podrían haber causado daño psicológico significativo. Incluso después de que sanen físicamente, no hay garantía de que pueda volver a ejercer comportamientos maternales normales. Carmen sintió un nudo en el estómago ante esa posibilidad. Todo lo que Luna había soportado, toda su lucha desesperada por proteger a sus crías, podría haber roto algo fundamental en su psique. Pero cuando observó a la lince sedada, su cuerpo magullado pero su espíritu claramente inquebrantable, se negó a aceptar ese resultado. Los primeros 3 días fueron críticos. Los cachorros permanecieron en las incubadoras bajo vigilancia constante, sus pequeños cuerpos luchando por recuperarse del trauma de la hipotermia y desnutrición. Esperanza, el más pequeño, requería alimentación cada 2 horas a través de un tubo, su sistema digestivo demasiado débil para procesar comida normal. La veterinaria asignada a su cuidado, una joven especialista llamada Laura Martínez, prácticamente vivía junto a su incubadora, durmiendo en un catre improvisado en la clínica para estar disponible en cualquier momento. Carmen visitaba diariamente después de su turno,
incapaz de mantenerse alejada de los animales cuyo rescate se había convertido en algo profundamente personal para ella. Cada vez que entraba a la clínica, su primera pregunta era siempre la misma: ¿cómo está Esperanza? Luna había despertado de la sedación en un estado de confusión y pánico que había requerido dosis adicionales de tranquilizantes suaves para evitar que se lastimara intentando escapar de su nuevo recinto. El doctor Simón había tomado la controvertida decisión de colocar su instalación junto a la sala donde los cachorros estaban siendo tratados, con una ventana de observación especialmente diseñada que permitiría a Luna verlos una vez que estuviera lo suficientemente estable. Es poco ortodoxo, admitió ante su equipo durante una reunión de evaluación. Normalmente minimizaríamos el contacto visual durante la fase de recuperación médica, pero esta situación es excepcional. La separación forzada es parte del trauma. Mantenerlos completamente aislados podría empeorar su estado psicológico. La decisión demostró ser acertada. Cuando finalmente retiraron la cortina que bloqueaba la ventana de observación el cuarto día, la transformación en Luna fue inmediata y dramática. La lince había estado paseando inquieta por su recinto, ignorando la comida que le habían dejado y emitiendo llamados angustiados de forma constante. Pero en el momento en que pudo ver a sus cachorros a través del cristal, todo su comportamiento cambió. Se acercó a la ventana y presionó su cuerpo contra ella, sus ojos fijos en las 3 pequeñas formas visibles en sus incubadoras. Los llamados cambiaron de angustiados a algo diferente. Un sonido gutural y rítmico que el personal veterinario reconoció inmediatamente como la vocalización que las madres linces usan para comunicarse con sus crías. Y sorprendentemente, los cachorros respondieron. Incluso Esperanza, tan débil que apenas podía levantar la cabeza, emitió un pequeño maullido en respuesta a la voz de su madre. «Están comunicándose», susurró Laura con asombro mientras observaba la escena. Después de todo lo que han pasado, el vínculo aún está intacto. Este descubrimiento cambió completamente el enfoque del tratamiento. El doctor Simón ordenó que se instalaran altavoces bidireccionales que permitirían a Luna y sus cachorros escucharse mutuamente durante todo el día. El efecto en ambas partes fue notable. Luna comenzó a comer regularmente por primera vez desde su llegada al centro, aunque solo pequeñas cantidades. Los cachorros, especialmente Esperanza, mostraron mejoras medibles en sus respuestas a los tratamientos. Era como si la presencia reconfortante de su madre, incluso filtrada a través de cristal y tecnología, les diera una razón renovada para luchar por sobrevivir. Carmen, observando estos desarrollos durante sus visitas diarias, sentía una mezcla de esperanza y admiración por la resistencia del vínculo materno-filial, incluso frente a circunstancias extremas. Mientras tanto, el caso legal contra Rodrigo y Marcos avanzaba con rapidez inusual. La fiscal asignada, Isabel Cordero, era conocida por su celo en casos de maltrato animal y había decidido convertir este caso en un ejemplo. Las evidencias eran abrumadoras. Las fotografías que Carmen había tomado del depósito, los registros veterinarios documentando el estado de los animales rescatados y el testimonio de Marcos, quien había aceptado colaborar con la fiscalía a cambio de una sentencia reducida, pintaban un cuadro devastador de crueldad sistemática y tráfico ilegal. Pero lo que realmente capturó la atención pública fue el video que uno de los agentes había grabado durante el rescate, mostrando el momento en que Luna observaba desesperada mientras sus cachorros eran rociados con agua helada. El video se filtró a los medios y se volvió viral, generando una ola de indignación nacional. La historia de Luna y sus cachorros apareció en todos los noticieros principales. Los periodistas acamparon fuera del centro de cría,
solicitando entrevistas y actualizaciones sobre el estado de los animales. Carmen, tradicionalmente reservada con los medios, aceptó dar una conferencia de prensa a petición del Servicio de Protección de la Naturaleza, quien vio una oportunidad para educar al público sobre la importancia de la conservación del lince ibérico y los peligros del tráfico de vida silvestre. De pie frente a las cámaras, con el centro de cría como telón de fondo, Carmen habló con una pasión que sorprendió incluso a sus colegas. El lince ibérico estuvo al borde de la extinción hace apenas 2 décadas, comenzó su voz firme y clara. Gracias a programas de conservación dedicados como este centro, las poblaciones han comenzado a recuperarse. Pero casos como el de Luna nos recuerdan que aún hay personas dispuestas a destruir ese progreso por beneficio personal. Continuó describiendo las condiciones en que habían encontrado a los animales, sin escatimar detalles gráficos que hicieron que varios reporteros hicieran muecas, pero también habló de esperanza, de cómo los cachorros estaban respondiendo al tratamiento y de la extraordinaria resiliencia mostrada por Luna. Esta familia de linces ha sobrevivido a un infierno, concluyó, su voz quebrándose ligeramente con emoción. Y van a sobrevivir porque hay personas dedicadas trabajando incansablemente para asegurar que tengan esa oportunidad, pero necesitamos que todos ustedes, el público, entiendan que la conservación no termina en centros como este. Termina cuando cada persona decide que la vida silvestre merece respeto y protección. La conferencia generó aún más atención mediática y las donaciones comenzaron a fluir hacia el centro de cría en cantidades sin precedentes. Al final de la segunda semana, los cachorros habían progresado lo suficiente para ser trasladados de las incubadoras a un recinto especial diseñado específicamente para su situación. Era un espacio intermedio, más grande que las incubadoras, pero aún controlado médicamente, con calefacción regulada y acceso fácil para el personal veterinario. Lo más importante, este recinto compartía una pared con el recinto de Luna, separado solo por una malla de alambre lo suficientemente estrecha para evitar contacto físico, pero permitiendo que se vieran, olieran y tocaran narices a través de ella. El momento de la primera introducción fue cuidadosamente planificado y ejecutado, con todo el equipo veterinario en alerta por si algo salía mal. El doctor Simón había advertido que existía la posibilidad de que Luna, traumatizada por la separación y el cautiverio, no reconociera a sus cachorros o, peor aún, los rechazara como respuesta al estrés extremo. Carmen había pedido permiso especial para estar presente durante la reunificación inicial, y el doctor Simón había accedido dada su papel crucial en el rescate. Se paró junto a Laura y Elena detrás de la ventana de observación, su corazón latiendo con tanta fuerza que podía sentirlo en sus oídos. Los cachorros fueron llevados cuidadosamente al nuevo recinto, cada uno envuelto en mantas suaves, que Laura fue retirando gradualmente una vez que estuvieron dentro. Por un momento los 3 pequeños linces se quedaron inmóviles, desorientados por el cambio de ambiente. Entonces Esperanza, el valiente pequeño luchador que había estado al borde de la muerte apenas 2 semanas antes, levantó su cabeza y olfateó el aire. Su cuerpo entero se tensó de repente y emitió un maullido agudo y urgente que todos reconocieron inmediatamente. Había captado el olor de su madre. Luna había estado observando todo el proceso desde su lado de la malla, su cuerpo rígido de anticipación. Cuando escuchó el llamado de Esperanza, respondió con un sonido que hizo que a Carmen se le llenaran los ojos de lágrimas. Era un trino bajo y melodioso, la vocalización específica que las madres linces usan exclusivamente con sus crías más jóvenes. Los otros 2 cachorros reaccionaron instantáneamente, tambaleándose sobre sus patas aún débiles,
mientras seguían el sonido hacia la malla divisoria. Y entonces sucedió el momento que nadie en esa sala olvidaría jamás. Los 3 cachorros presionaron sus pequeñas narices contra la malla exactamente donde Luna presionaba la suya desde el otro lado. La lince madre comenzó a lamer frenéticamente a través de los pequeños espacios del alambre, alcanzando lo más que podía a sus bebés mientras emitía un ronroneo profundo que vibró a través de todo su cuerpo. «No hay rechazo», susurró Elena, su voz temblorosa de emoción. «Después de todo lo que ha pasado, el instinto maternal está completamente intacto». El doctor Simón asintió, sus propios ojos brillando detrás de sus lentes. «Esto es extraordinario. He trabajado con linces durante 30 años y nunca he visto un vínculo tan resistente después de trauma tan severo», observaron durante la siguiente hora, mientras Luna intentaba acicalar a sus cachorros a través de la malla, mientras los pequeños intentaban mamar de ella sin éxito, sus cuerpecitos presionados tan cerca de la separación como era físicamente posible. Laura tenía su cámara grabando cada momento, documentación invaluable tanto para la investigación científica como para el caso legal que aún se desarrollaba contra los traficantes. Pero más allá del valor académico o legal, lo que estaban presenciando era simplemente un testimonio del poder del amor maternal en su forma más pura y elemental. La pregunta ahora era cuándo permitir contacto físico completo. Los cachorros todavía estaban médicamente frágiles, especialmente Esperanza y Luna, aunque mejorada, aún no había recuperado completamente su fuerza. El doctor Simón convocó a una reunión con todo el equipo veterinario para discutir el protocolo. El riesgo principal, explicó, no es que Luna lastime a los cachorros. Basándonos en su comportamiento, está claro que haría cualquier cosa por protegerlos. El riesgo es que en su entusiasmo por reunirse con ellos pueda accidentalmente causar daño a Esperanza, cuyas costillas aún están sanando. Debemos proceder gradualmente. Laura sugirió un enfoque por etapas, comenzando con sesiones supervisadas de contacto limitado antes de permitir reunificación completa. La propuesta fue aceptada y al día siguiente comenzó el proceso que todos esperaban culminara en una familia completa nuevamente. La primera sesión de contacto duró solo 10 minutos. Se abrió una pequeña sección de la malla, lo suficientemente grande para que pasara un cachorro a la vez, pero lo suficientemente controlable para cerrarla rápidamente si algo salía mal. Carmen observaba con el resto del equipo, sus manos apretadas en puños nerviosos, mientras Laura llevaba cuidadosamente a la cachorra hembra, la más robusta de los 3, hacia la apertura. La pequeña no necesitó ningún estímulo. En el momento en que vio el espacio abierto, se lanzó hacia su madre con un maullido de alegría pura. Luna la recibió con un frenesí de lametones y ronroneos, inspeccionándola de cabeza a cola como para asegurarse de que realmente estaba allí. Realmente estaba bien. La escena era tan emotiva que varios miembros del equipo tuvieron que apartar la mirada, secándose discretamente los ojos. Los siguientes días vieron sesiones progresivamente más largas, primero con un cachorro a la vez, luego con 2, y finalmente, en el 10º día después del primer contacto visual, llegó el momento que todos habían estado esperando, la reunificación completa. El doctor Simón había invitado a Carmen a estar presente en la sala de observación para este momento crucial, un reconocimiento de su papel no solo en el rescate, sino en el compromiso continuo que había mostrado hacia la familia de linces. Junto a ella estaban Elena, Laura y varios otros miembros del equipo que habían trabajado incansablemente en la recuperación de Luna y sus cachorros. La tensión en la sala era palpable mientras Laura y otro técnico retiraban completamente la sección de malla
que separaba los dos recintos, creando un espacio unificado donde la familia podría finalmente estar junta sin barreras. Luna se quedó inmóvil por un momento, como si no pudiera creer que la barrera finalmente había desaparecido. Luego, con movimientos deliberados y cuidadosos que demostraban su conciencia de la fragilidad de sus cachorros, se acercó a ellos. Los 3 pequeños linces corrieron torpemente hacia ella, sus vocalizaciones llenando el espacio con sonidos de pura alegría. Luna se echó de lado permitiendo que se acercaran a mamar por primera vez en más de 3 semanas. Esperanza fue el primero en encontrar una teta, su pequeño cuerpo temblando de esfuerzo y alivio mientras comenzaba a succionar débilmente. Sus hermanos siguieron, y pronto los 3 estaban alimentándose mientras Luna los lamía uno por uno, su ronroneo tan fuerte que podía escucharse claramente a través del cristal de observación. Carmen sintió lágrimas rodando libremente por sus mejillas, sin hacer ningún intento de detenerlas ni sentir vergüenza por ellas. «Esto es», susurró Laura, su propia voz quebrada por la emoción. «Esto es por lo que hacemos este trabajo». Elena asintió pasando un brazo alrededor de los hombros de Carmen en un gesto de camaradería compartida. La agente, que había visto tantas cosas horribles en sus años con Seprona, tantos casos donde llegaba demasiado tarde o donde los animales rescatados nunca se recuperaban completamente, sintió algo cambiar dentro de ella en ese momento. Este no era solo otro caso resuelto, otra línea en un informe. Era un recordatorio tangible de que su trabajo importaba, de que cada llamada respondida, cada investigación seguida hasta el final, cada momento de persistencia cuando habría sido más fácil rendirse, todo tenía el potencial de crear momentos como este. Momentos donde la vida triunfaba sobre la crueldad, donde el amor maternal demostraba ser más fuerte que el trauma, donde una familia rota encontraba la forma de sanar junta. Las semanas siguientes trajeron una transformación notable en toda la familia de linces. Luna, ahora con acceso completo a sus cachorros y alimentándose regularmente con la dieta nutritiva proporcionada por el centro, comenzó a recuperar peso y fuerza. Su pelaje, que había estado opaco y descuidado durante su cautiverio, empezó a recuperar su brillo natural. Las heridas en sus patas sanaron, dejando cicatrices que servirían como recordatorios permanentes de su ordalia, pero que no impedían su movilidad. Lo más significativo fue el cambio en su comportamiento. La desesperación frenética que había caracterizado sus primeras semanas en el centro dio paso a una calma vigilante. Seguía siendo protectora con sus cachorros. Ninguna madre lince podría ser otra cosa, pero ya no mostraba el pánico extremo que había exhibido anteriormente. Era como si finalmente hubiera aceptado que estaba a salvo, que sus bebés estaban a salvo, y que los humanos que ahora la rodeaban eran aliados en lugar de amenazas. Los cachorros florecían bajo el cuidado constante de su madre y la supervisión médica continua del equipo veterinario. Esperanza, el pequeño luchador que había estado tan cerca de la muerte, demostró una resistencia extraordinaria. Aunque seguía siendo el más pequeño de los 3, había desarrollado una personalidad vivaz y curiosa que encantaba a todos los que lo observaban. Su hermana, a quien el equipo había comenzado a llamar valiente por su naturaleza atrevida, era la primera en explorar cualquier novedad introducida en su recinto y frecuentemente iniciaba juegos de lucha con sus hermanos. El tercer cachorro, el macho de tamaño mediano con las manchas distintivas, había recibido el nombre de Sombra por su tendencia a seguir a Luna de cerca, observando e imitando sus comportamientos con atención intensa que sugería que algún día sería un cazador excepcional.
Mientras la familia de linces prosperaba físicamente, el caso legal contra sus captores avanzaba con determinación implacable. La fiscal Isabel Cordero había construido un caso meticuloso, documentando cada aspecto del sufrimiento infligido y conectando a Rodrigo con una red más amplia de tráfico de vida silvestre que había estado operando en la península ibérica durante años. Marcos, el joven ayudante, había proporcionado testimonio detallado sobre las operaciones, nombrando a otros individuos involucrados y revelando ubicaciones de otros posibles depósitos de animales. Su cooperación, aunque motivada principalmente por el deseo de una sentencia reducida, había sido invaluable para desmantelar la red. Carmen había pasado incontables horas preparando su propio testimonio, revisando las fotografías y videos del rescate, asegurándose de que cada detalle estuviera documentado perfectamente para resistir cualquier desafío legal. El juicio comenzó a mediados de enero, 2 meses después del rescate. La sala del tribunal estaba abarrotada, con activistas de derechos animales, periodistas y ciudadanos preocupados llenando cada asiento disponible. Carmen testificó en el segundo día, su presentación clara y profesional, mientras describía las condiciones en que habían encontrado a los animales. Cuando llegó el momento de mostrar el video de Luna observando impotente mientras sus cachorros eran maltratados, un silencio pesado cayó sobre la sala. Varios miembros del jurado se vieron visiblemente afectados, algunos apartando la mirada mientras las imágenes se reproducían en las pantallas montadas alrededor de la sala. Rodrigo, sentado en la mesa de la defensa entre sus abogados, mantuvo una expresión pétrea, pero Carmen notó cómo sus manos se apretaban en puños sobre la mesa. El doctor Simón también fue llamado a testificar como experto, proporcionando contexto sobre la importancia de la conservación del lince ibérico y el daño específico causado por su captura y maltrato. El lince ibérico es uno de los felinos más amenazados del mundo, explicó al tribunal, su voz resonando con autoridad acumulada de décadas de experiencia. En el año 2000, la población había caído a menos de 100 individuos en estado salvaje. Cada animal es precioso para la supervivencia de la especie. La captura de Luna y sus cachorros no solo infligió sufrimiento individual, sino que también representó un golpe significativo a los esfuerzos de conservación. Continuó describiendo el trauma psicológico observable en Luna y cómo estadísticamente muchos animales en situaciones similares nunca se recuperan lo suficiente para ser liberados de vuelta a la naturaleza. La defensa intentó argumentar que Rodrigo había sido simplemente un intermediario, que no había maltratado personalmente a los animales y que las condiciones del depósito, aunque inadecuadas, no constituían crueldad intencional. Pero el testimonio de Marcos contradecía estas afirmaciones, describiendo múltiples incidentes donde Rodrigo había ordenado o participado directamente en actos de maltrato. El video del incidente con la manguera era particularmente condenatorio, mostrando claramente a Rodrigo sosteniendo los barrotes de la jaula mientras Marcos rociaba a los cachorros. Cuando la fiscal reprodujo el audio del video, amplificando los gritos de los cachorros y los rugidos desesperados de Luna, Carmen vio a varios miembros del jurado enjugarse los ojos discretamente. La evidencia era abrumadora, tanto en su volumen como en su impacto emocional. El veredicto llegó después de solo 4 horas de deliberación, culpable en todos los cargos. Rodrigo fue sentenciado a 2 años de prisión, la sentencia máxima permitida bajo la ley española para delitos de maltrato animal y tráfico de especies protegidas, además de una multa de 400.000 euros que sería destinada a programas de conservación del lince. También se le prohibió permanentemente poseer, trabajar con o estar en contacto con cualquier animal.
Marcos recibió una sentencia suspendida de 6 meses debido a su cooperación, pero también fue multado y obligado a realizar 500 horas de servicio comunitario en centros de rehabilitación de vida silvestre, una pena que el juez explicó estaba diseñada para educarlo sobre el valor de las vidas que había ayudado a poner en peligro. Carmen, sentada en la galería mientras se leía el veredicto, sintió una satisfacción profunda pero agridulce. La justicia había sido servida, pero ninguna sentencia podría deshacer el sufrimiento que Luna y sus cachorros habían soportado. Después del juicio, los medios de comunicación intensificaron su cobertura de la historia de Luna. El centro de cría, reconociendo el valor educativo de la atención mediática, organizó una serie de eventos de puertas abiertas supervisadas, donde grupos pequeños de visitantes podían observar a la familia de linces desde plataformas de observación especialmente diseñadas. Carmen fue invitada a dar charlas durante estos eventos, compartiendo la historia del rescate y hablando sobre la importancia de denunciar actividades sospechosas relacionadas con vida silvestre. Se sorprendió al descubrir que disfrutaba de este aspecto educativo de su trabajo, viendo cómo las caras de los niños se iluminaban al escuchar cómo los cachorros habían sido salvados, cómo los adultos asentían solemnemente cuando explicaba las consecuencias legales del tráfico de animales. Para marzo, 3 meses después del rescate, los cachorros habían crecido considerablemente. Ya no eran las criaturas frágiles y temblorosas que habían sido sacadas de aquel depósito horrible. Esperanza, aunque todavía el más pequeño, había alcanzado un peso saludable y mostraba una agilidad que desmentía su difícil comienzo. Valiente había desarrollado las características de una futura cazadora dominante, sus movimientos llenos de confianza mientras practicaba acecho con cualquier cosa que se moviera en su recinto. Sombra se había convertido en el más observador de los tres, estudiando meticulosamente cada comportamiento de Luna y replicándolo con una precisión que impresionaba a los investigadores que documentaban su desarrollo. La pregunta que ahora comenzaba a dominar las discusiones del equipo era delicada pero inevitable. ¿Cuándo y cómo podrían ser liberados de vuelta a la naturaleza? El Dr. Simón convocó una reunión especial para abordar este tema, invitando no solo al equipo veterinario del centro, sino también a especialistas en comportamiento de linces de varias universidades españolas, representantes del Ministerio de Medio Ambiente, y sorprendentemente para Carmen, la había incluido específicamente a ella. Su papel en el rescate y su continua participación en el caso la habían convertido en parte integral de la historia de esta familia de linces, y el Dr. Simón valoraba su perspectiva única. Sentados alrededor de una larga mesa de conferencias, con tazas de café y pilas de documentación científica distribuidas frente a ellos, comenzaron a discutir las opciones. La situación era compleja, explicó una de las especialistas en comportamiento, la doctora Patricia Sánchez. Luna había vivido libre durante los primeros 2 años de su vida. Había cazado exitosamente y criado a sus cachorros en la naturaleza antes de su captura. Teóricamente, debería retener las habilidades necesarias para sobrevivir. Pero está el trauma psicológico a considerar, interrumpió otro especialista, el doctor Fernando García. Ha estado en cautiverio durante aproximadamente 4 meses, contando desde su captura hasta ahora. Los linces son especialmente sensibles al estrés crónico. Necesitamos evaluaciones exhaustivas antes de considerar la liberación. Y luego están los cachorros. A diferencia de su madre, nunca han vivido en libertad. Nacieron salvajes, sí, pero toda su educación temprana fue interrumpida. La discusión continuó durante horas, evaluando cada aspecto de la situación. Carmen escuchaba fascinada mientras los científicos debatían los pros y contras,
citando estudios de casos de otros linces liberados, discutiendo las tasas de supervivencia y los factores que contribuían al éxito o fracaso. Lo que quedó claro era que no había precedente exacto para esta situación particular. Luna y sus cachorros ocupaban un espacio único entre animales nacidos en cautiverio y aquellos capturados de la naturaleza. Finalmente, se llegó a un consenso tentativo. Luna sería evaluada rigurosamente durante las próximas semanas para determinar si sus habilidades de caza permanecían intactas y si mostraba signos de que podría readaptarse a la vida silvestre. Los cachorros entrarían en un programa de preliberación especialmente diseñado, donde se minimizaría el contacto humano y se introducirían presas vivas en su recinto para estimular sus instintos de caza bajo la guía de su madre. El proceso sería gradual, monitoreado exhaustivamente, y solo procedería si todos los indicadores sugirieran una alta probabilidad de éxito. El doctor Simón enfatizó que el bienestar de los animales era la prioridad absoluta. Si en cualquier momento parecía que la liberación podría comprometer su supervivencia, considerarían opciones alternativas, incluida la posibilidad de mantenerlos permanentemente en un programa de cría en cautiverio para contribuir a la recuperación de la especie de otras formas. La implementación del programa de preliberación comenzó inmediatamente. El recinto de Luna y sus cachorros fue expandido significativamente, conectándose a un área natural más grande que había sido cercada específicamente para este propósito. Este nuevo espacio incluía terreno variado con vegetación natural, afloramientos rocosos y un pequeño arroyo, diseñado para simular lo más cercanamente posible el hábitat natural del lince ibérico. El contacto humano se redujo drásticamente. En lugar de interacciones directas, el equipo monitoreaba a la familia a través de cámaras ocultas estratégicamente colocadas en todo el recinto. La comida ya no se presentaba en platos, sino que se liberaban conejos vivos en el recinto, permitiendo a Luna demostrar y enseñar técnicas de caza a sus cachorros. Carmen, aunque extrañaba las visitas regulares donde podía observar directamente a la familia, entendía la necesidad de este distanciamiento. Pasaba horas revisando las grabaciones de video en lugar, fascinada por la transformación que observaba. Las primeras cacerías fueron reveladoras. Luna, a pesar de meses de cautiverio y las privaciones que había sufrido, retuvo completamente sus habilidades de cazadora. Su primer intento de capturar un conejo fue ejecutado con la precisión de un predador experto, su cuerpo moviéndose con una gracia mortal que demostraba que sus instintos permanecían afilados. Pero lo que realmente impresionó al equipo de observación fue cómo inmediatamente comenzó a enseñar a sus cachorros. En lugar de consumir toda la presa ella misma, algo que habría sido comprensible dado su periodo de desnutrición, dejó que sus cachorros se acercaran e interactuaran con el conejo capturado. Los animó con vocalizaciones específicas y golpes suaves cuando se mostraban tímidos, y cuando Valiente finalmente logró dar una mordida apropiada en el cuello del conejo ya debilitado, Luna ronroneó con aprobación tan fuerte que el sonido fue capturado claramente por los micrófonos ocultos. Durante las siguientes semanas el progreso fue notable. Esperanza, superando su tamaño pequeño con determinación y astucia, realizó su primera captura exitosa independiente al final de la tercera semana. Era solo un ratón de campo, algo insignificante comparado con las presas más grandes, pero el orgullo evidente en su postura mientras llevaba su captura de vuelta a donde estaba Luna hizo que Carmen sonriera a través de sus lágrimas mientras revisaba el video. Valiente demostró ser una cazadora natural, su confianza traduciéndose en una tasa de éxito impresionante para su edad. Sombra, fiel a su nombre,
perfeccionó el arte del acecho silencioso, convirtiéndose en una presencia casi invisible cuando rastreaba presas. Cada cachorro estaba desarrollando su propio estilo de caza, todos efectivos, todos enseñados y refinados bajo la observación atenta de Luna. Pero la preparación para la liberación no era solo sobre habilidades de caza. Los linces necesitaban demostrar comportamiento territorial apropiado, la capacidad de evitar peligros y, lo más importante, la voluntad de mantener distancia de los humanos. Este último punto se convirtió en una preocupación cuando quedó claro que Luna había desarrollado una asociación positiva específica con Carmen. Cada vez que la agente visitaba el centro, incluso cuando se mantenía lejos del recinto de los linces, Luna parecía notar su presencia, sus orejas girando hacia donde estaba Carmen y su cuerpo orientándose en esa dirección. «Es un problema», admitió el doctor Simón durante una de las reuniones de evaluación. «No podemos liberar un lince que muestre comportamiento de aproximación hacia humanos específicos. Sería peligroso tanto para Luna como para las personas que pudiera encontrar». La solución fue dolorosa pero necesaria. Carmen dejó de visitar el centro por completo durante las 6 semanas finales del programa de preliberación. Fue una de las decisiones más difíciles que había tomado en su carrera, sintiendo como si estuviera abandonando a los animales que había rescatado. Pero entendía la lógica. Luna necesitaba reaprender que los humanos eran amenazas potenciales, no salvadores. Las grabaciones de video mostraron que la lince inicialmente buscaba a Carmen durante varios días después de que las visitas cesaron. Su comportamiento, mostrando signos de lo que los especialistas en comportamiento interpretaron como confusión o incluso decepción. Pero gradualmente, a medida que pasaban los días sin contacto humano significativo, Luna volvió a sus patrones de comportamiento más salvajes, respondiendo a cualquier presencia humana detectada con cautela y evitación apropiadas. Para mayo, el equipo había alcanzado un consenso. Luna y sus cachorros estaban listos para ser considerados para liberación. Los cachorros, ahora de 6 meses de edad, habían alcanzado el 80% del tamaño adulto y demostraban competencia consistente en caza y supervivencia. Luna había recuperado completamente su peso y condición física, y las evaluaciones comportamentales no mostraban signos de trauma incapacitante. El siguiente desafío era seleccionar el sitio de liberación apropiado. Necesitaba ser un área con población saludable de conejos, el hábitat preferido del lince ibérico, con cobertura adecuada de matorral mediterráneo, sin presencia significativa de otros linces territoriales que pudieran entrar en conflicto con los recién llegados y, crucialmente, alejado de actividad humana intensa, pero con monitoreo accesible para permitir seguimiento post-liberación. Después de semanas de evaluaciones de campo, se seleccionó un área en Sierra Morena. Era un territorio que históricamente había sostenido linces, pero que actualmente estaba desocupado, con condiciones ideales para el establecimiento de un nuevo territorio. El plan era liberar a la familia completa junta, algo poco ortodoxo, dado que los cachorros normalmente se dispersarían de su madre alrededor de los 8 a 10 meses de edad, pero las circunstancias extraordinarias justificaban el enfoque. Les daríamos un periodo de aclimatación donde podrían permanecer juntos mientras se adaptaban a su nuevo entorno, y luego la naturaleza seguiría su curso con los cachorros, eventualmente estableciendo sus propios territorios. Antes de la liberación, cada miembro de la familia fue equipado con un collar GPS especialmente diseñado, ligero pero duradero, que permitiría al equipo de seguimiento monitorear sus movimientos sin interferir con sus actividades. Carmen fue informada sobre la fecha de liberación, pero inicialmente se le dijo que su presencia podría ser contraproducente
dado el trabajo realizado para desvincular a Luna de asociaciones humanas positivas. Pasó esa semana en una especie de agonía anticipatoria, incapaz de concentrarse en otros casos, revisando compulsivamente su teléfono esperando actualizaciones. Pero 2 días antes de la liberación programada, recibió una llamada del doctor Simón. Carmen. Su voz sonaba cansada pero amable. He estado pensando mucho sobre esto y he hablado con el equipo. Hemos decidido que deberías estar presente para la liberación. Tu conexión con esta familia, aunque compleja desde un punto de vista de rehabilitación, es también parte de su historia. Mereces estar allí para ver cómo termina, o más bien, cómo comienza de nuevo. El día de la liberación amaneció despejado y cálido, un perfecto día de primavera en Andalucía. Carmen condujo hasta el sitio seleccionado en Sierra Morena, su corazón latiendo con una mezcla de emoción y aprensión. El equipo de liberación ya estaba allí cuando llegó, preparando las jaulas de transporte que habían hecho el viaje desde el acebuche temprano esa mañana. Luna y sus cachorros habían sido sedados ligeramente para el transporte, lo suficiente para mantenerlos calmados, pero no tan profundo como para afectar su capacidad de respuesta una vez liberados. Las jaulas fueron colocadas estratégicamente en un claro rodeado de densa vegetación de matorral, proporcionando múltiples rutas de escape y cobertura inmediata. El doctor Simón reunió al pequeño grupo presente, todos especialistas que habían estado involucrados en la rehabilitación, además de Carmen y 2 guardas forestales locales que ayudarían con el monitoreo a largo plazo. El protocolo es simple, explicó el doctor Simón, su voz formal pero cargada de emoción. Abriremos las jaulas simultáneamente usando el mecanismo de liberación remota. Luego todos retrocedemos a una distancia mínima de 50 metros y observamos en completo silencio. Los linces pueden salir inmediatamente o pueden permanecer en las jaulas durante horas. No intervenir no importa cuánto tiempo tomen. Miró específicamente a Carmen cuando dijo esto último, reconociendo que sería particularmente difícil para ella mantener distancia. Todos asintieron su comprensión. Las jaulas fueron abiertas con un clic mecánico simultáneo. El grupo se retiró silenciosamente a la distancia acordada, estableciéndose detrás de una cortina de camuflaje que habían erigido previamente. Carmen sintió que cada segundo se estiraba como 1 hora mientras esperaban. Luna fue la primera en moverse. Su cabeza emergió cautelosamente de la jaula, sus orejas girando en todas direcciones mientras evaluaba su entorno. Sus fosas nasales se expandieron mientras procesaba los millones de olores que el bosque ofrecía, información sensorial que había estado privada durante meses. Dio un paso tentativo fuera de la jaula, luego otro, su cuerpo bajo y listo para retirarse en cualquier momento. Pero después de varios minutos de observación cuidadosa, algo cambió en su postura. Se irguió completamente, sus movimientos volviéndose más seguros. Giró la cabeza hacia las jaulas donde sus cachorros permanecían y emitió un llamado bajo y urgente. La respuesta fue inmediata. Valiente emergió primero, su movimiento audaz y confiado como siempre. Sombra siguió, sus pasos deliberados y cuidadosos. Esperanza fue el último, el pequeño luchador asomando su cabeza y estudiando el mundo exterior con una mezcla de curiosidad y cautela antes de finalmente saltar fuera de la jaula. Por varios minutos la familia permaneció junta en el claro, los cachorros presionándose contra Luna mientras ella continuaba evaluando el territorio. Luego, de manera tan natural que pareció coreografiado, Luna comenzó a moverse hacia el matorral. Sus cachorros la siguieron, sus cuerpos moteados desapareciendo gradualmente en la vegetación. Carmen observó a través de sus binoculares,
lágrimas corriendo silenciosamente por sus mejillas mientras la familia que había rescatado de aquel depósito horrible desaparecía en la libertad que siempre había sido su derecho de nacimiento. El doctor Simón colocó una mano gentil en su hombro. «Lo hiciste bien, Carmen. Les diste una segunda oportunidad que nunca habrían tenido sin ti». El grupo permaneció en su puesto de observación durante otras 3 horas, pero Luna y sus cachorros no reaparecieron. Los datos del GPS mostraban que se habían movido aproximadamente 1 kilómetro hacia el interior del territorio, estableciéndose temporalmente cerca de un afloramiento rocoso que proporcionaba excelente cobertura y vista. Los meses siguientes trajeron un flujo constante de datos esperanzadores desde los collares GPS. Luna había establecido un territorio de aproximadamente 15 kilómetros cuadrados, un rango perfecto para una hembra adulta de lince ibérico. Los patrones de movimiento mostraban comportamiento de caza activo, con períodos de actividad concentrada que correspondían a las horas crepusculares, cuando los conejos eran más activos. Los cachorros permanecieron con ella durante 3 meses adicionales después de la liberación, tiempo durante el cual los datos sugerían que estaban refinando sus habilidades de caza y aprendiendo los límites del territorio. Entonces, tal como la naturaleza dictaba, comenzaron a dispersarse. Valiente fue la primera en partir, estableciendo su propio territorio aproximadamente 8 kilómetros al norte de su madre. Sombra se movió hacia el este, encontrando un área desocupada con excelente población de presas. Esperanza, el pequeño luchador, sorprendió a todos al reclamar un territorio significativamente más grande que sus hermanos, compensando su tamaño con una estrategia de caza excepcionalmente efectiva. Carmen seguía las actualizaciones religiosamente, recibiendo informes mensuales del equipo de monitoreo. Cada confirmación de que los 4 linces estaban prosperando le traía una satisfacción profunda que nunca había experimentado con ningún otro caso. Pero fue la actualización que recibió en diciembre, casi un año después del rescate inicial, la que la hizo llorar de alegría. Los datos del GPS de Luna mostraban que había establecido una madriguera en una ubicación protegida, y su patrón de movimiento había cambiado a uno característico de hembras con cachorros muy jóvenes. Las cámaras trampa instaladas discretamente confirmaron lo increíble. Luna había dado a luz a una nueva camada, 3 cachorros saludables que representaban no solo su propia resiliencia, sino también su contribución continua a la recuperación de su especie. A pesar de todo el trauma que había soportado, había encontrado pareja y estaba criando exitosamente una nueva generación de linces ibéricos en libertad. El impacto de la historia de Luna se extendió mucho más allá de su familia inmediata. Las donaciones generadas por la cobertura mediática habían permitido al centro de cría expandir sus instalaciones y contratar personal adicional. El caso había inspirado reformas legislativas, con el Parlamento español aprobando penas más severas para el tráfico de especies en peligro y aumentando los recursos destinados a Seprona. Carmen había sido promovida a supervisora de su unidad regional, una posición que le permitía entrenar a nuevos agentes en las complejidades de casos de vida silvestre. Pero quizás el impacto más significativo fue cultural. La historia había capturado la imaginación del público español de una manera que años de campañas educativas no habían logrado. Las personas comenzaron a ver la vida silvestre no como recursos abstractos a ser protegidos, sino como individuos con historias, familias y una capacidad de sufrimiento y resiliencia que resonaba profundamente. 2 años después del rescate, Carmen recibió una invitación para dar una charla en una conferencia internacional sobre conservación de felinos en Lisboa. Al principio dudó, nunca había sido cómoda como oradora pública, pero el doctor Simón la animó.
Tu historia, la historia de Luna, necesita ser contada en foros donde pueda influir en políticas y prácticas a nivel internacional, le dijo. No eres solo una agente de la ley que hizo su trabajo, eres testigo de algo extraordinario. Así que Carmen se encontró de pie frente a una audiencia de cientos de conservacionistas, biólogos, oficiales de aplicación de ley y formuladores de políticas de docenas de países. Había preparado una presentación formal con diapositivas y datos, pero cuando llegó el momento de hablar, guardó sus notas y simplemente contó la historia. Habló de aquel día de noviembre, cuando los gritos de los cachorros la llevaron al depósito. Describió la desesperación en los ojos de Luna, mientras observaba impotente a sus crías siendo maltratadas. Compartió los momentos de duda cuando no estaban seguros de si la familia sobreviviría o si el vínculo entre madre e hijos había sido irrevocablemente roto. Pero también habló de los triunfos. El momento cuando Luna presionó su nariz contra la malla donde sus cachorros acababan de ser colocados. La primera vez que los cachorros se alimentaron de su madre después de semanas de separación. El día en que los vio desaparecer en la libertad del bosque. Y finalmente, la confirmación de que Luna no solo había sobrevivido, sino que estaba prosperando, criando una nueva generación. Cuando terminó, hubo un momento de silencio antes de que la audiencia estallara en aplausos. Varios delegados se acercaron después, compartiendo sus propias historias de rescates exitosos y preguntando sobre los detalles específicos del protocolo de rehabilitación. Pero fue una joven estudiante de veterinaria de Colombia quien le dijo algo que Carmen nunca olvidaría. Vine a esta conferencia pensando que la conservación era sobre números de población y estadísticas de supervivencia. Pero su historia me recordó que es sobre individuos, sobre familias, sobre no rendirse incluso cuando las probabilidades parecen imposibles. Eso es lo que quiero llevar a mi trabajo. Carmen visitaba el sitio de liberación en Sierra Morena una vez al año, siempre manteniendo distancia respetuosa y usando equipo de observación remoto. En su tercera visita anual, tuvo un momento que sintió como un cierre completo del círculo. Estaba observando desde un puesto de vigilancia cuando capturó un vistazo de un lince adulto moviéndose a través del matorral. Por el patrón de manchas y el collar GPS apenas visible, reconoció a Esperanza. El que una vez había sido el cachorro más pequeño y más vulnerable, ahora era un adulto magnífico, moviéndose con la confianza y gracia de un depredador en su elemento. Mientras lo observaba desaparecer en la vegetación, Carmen reflexionó sobre el viaje extraordinario que todos habían compartido. De aquel depósito oscuro y cruel a estas montañas bañadas por el sol, de la desesperación a la esperanza, de la separación forzada a la reunificación y finalmente a la libertad completa. La historia de Luna y sus cachorros fue finalmente documentada en un libro escrito por una periodista de vida silvestre que había seguido el caso desde el principio. Carmen contribuyó con sus perspectivas y fotografías, y una porción significativa de las regalías fue donada al centro de cría y a programas de conservación del lince. El libro se convirtió en un bestseller inesperado, introduciendo la historia a audiencias que nunca habían considerado las complejidades de la conservación de vida silvestre. Escuelas en toda España lo incorporaron en sus currículos, usando la historia para enseñar sobre empatía, perseverancia y la importancia de proteger el mundo natural. Para Carmen, el verdadero legado no estaba en el reconocimiento o los premios que había recibido. Estaba en saber que en algún lugar de Sierra Morena, Luna vivía libre con su nueva camada, que Esperanza, Valiente y Sombra habían establecido sus propios territorios y contribuirían a la recuperación continua de su especie.
que el sufrimiento que habían soportado no había sido el final de su historia, sino solo un capítulo oscuro en una narrativa que continuaba escribiéndose con cada día que sobrevivían y prosperaban en libertad. En las noches tranquilas, cuando Carmen reflexionaba sobre su carrera y los innumerables casos que había manejado, siempre volvía a ese momento en el depósito cuando Luna la había mirado a los ojos. En esa mirada había visto algo que trascendía las barreras entre especies, un entendimiento compartido de madre a madre, de un ser que valora la familia a otro. Ese momento había cambiado algo fundamental en Carmen, recordándole por qué había elegido este camino difícil y frecuentemente desgarrador. Cada animal rescatado, cada victoria contra la crueldad y la codicia, cada historia de supervivencia y recuperación, todo importaba. La historia de Luna había demostrado que incluso en los momentos más oscuros, cuando la impotencia amenaza con consumir toda esperanza, la resiliencia del espíritu tanto humano como animal puede crear milagros. Y mientras hubiera personas dispuestas a luchar por aquellos que no pueden hablar por sí mismos, mientras hubiera corazones que se negaran a aceptar la crueldad como inevitable, siempre habría esperanza para un futuro donde humanos y vida silvestre pudieran coexistir en equilibrio y respeto mutuo.